Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas de quinto año básico. Como ustedes ya saben, soy el profesor Jonathan Ortega de Lenguaje y Comunicación y hemos vuelto luego de este pequeño periodo en el que muchos de sus compañeros tuvieron tiempo para ponerse al día con algunos de los trabajos que se han estado enviando desde que comenzó el periodo de cuarentena y donde otros de sus compañeros también han podido hacer algunas preguntas y aclarar seguramente algunas dudas que han tenido en cuanto a los contenidos que hemos estado revisando. En esta ocasión vamos a continuar revisando los contenidos que habíamos dejado pausados desde aquella vez. Antes de la clase de retroalimentación habíamos quedado en la unidad 2, en la cual estábamos viendo los textos líricos. Ustedes con la profesora Patricia ya han avanzado en algunos contenidos, por lo tanto, en la clase de hoy vamos a sumar nuevos conocimientos, pero primero vamos a recordar algunas cosas que ustedes ya han revisado en las primeras dos clases relacionadas a género lírico. Pero antes de comenzar, quiero recordarles los materiales que siempre vamos a necesitar en nuestras clases de lenguaje y comunicación. Primero, el libro de lenguaje y comunicación, tu cuaderno de lenguaje y comunicación, un lápiz y una goma. A continuación, y como ya es costumbre en nuestras clases de lenguaje y comunicación, vamos a tomar nuestro cuaderno, anotar la fecha de esta semana, día lunes 3 de agosto del año 2020, y a continuación vamos a anotar el siguiente título: Elementos formales de la poesía. Abajo del título, y al igual que siempre, vamos a anotar el objetivo de esta clase, ese que está apareciendo ahora en pantalla. Entonces yo aquí les voy a pedir que pausen este video para que puedan anotar el objetivo en su cuaderno y luego, después de que ustedes lo anoten, lo vamos a leer para saber en realidad de qué es lo que trata esta clase. ¿Ya? Entonces, pausa para poder anotar el objetivo. Muy bien, ahora que has anotado el objetivo, vamos a leerlo. Dice allí: identificar versos, estrofas y rimas, distinguiendo entre rima asonante, consonante o libre. O sea, lo que vamos a hacer en esta clase es fijarnos un poco en la estructura que tiene este tipo de texto. Aquí hay algunas cosas, elementos que ustedes han visto en años anteriores. Por ejemplo, los versos, las estrofas, las rimas. Pero en esta clase nos vamos a centrar en los tipos de rimas que existen, rimas asonantes y rimas consonantes. Y para esto nos vamos a apoyar en algunas páginas del libro, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a revisar algunos de los trabajos que han estado llegando la última semana. En la última clase de género lírico, ustedes estuvieron viendo figuras literarias. Y en esa clase, la profesora Patricia les proponía un desafío que consistía en crear sus propias comparaciones y personificaciones. Entonces vamos a revisar algunos de esos trabajos que estuvieron llegando porque hay unos muy buenos ejemplos. Entonces vamos a imaginar que la pantalla es nuestra pizarra. Entonces yo aquí voy a dibujar un cuadro y por un lado, por el lado izquierdo de su pantalla, ustedes van a ver cómo yo voy a ir anotando las comparaciones y por el lado derecho de su pantalla voy a ir anotando las personificaciones que llegaron esta semana. Esto no es necesario que ustedes lo anoten en sus cuadernos, ¿ya? Pero sí les va a servir tal vez a las personas que no han hecho la actividad aún o que les costó un poco. La idea es que aquí puedan ver cómo los compañeros lograron crear comparaciones y personificaciones, a la vez que recordamos lo que hemos visto en clases anteriores también. Muy bien, el primer trabajo que les voy a mostrar es el de Valentina Padilla, ¿ya? Aquí ella va a presentarse. Adelante, Valentina. Hola, buenas tardes. Hoy le voy a dar unos ejemplos de figuras literarias. Personificación. El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba y le cambió la vida por completo. Muy bien, Valentina. Ya aquí tenemos el primer ejemplo entonces donde lo que se personifica es el amor, ¿no es cierto? Sabemos que el amor es un sentimiento, una emoción. Entonces no anda tocando puertas por ahí a las personas en sus casas. Pero sabemos que en el género lírico, en la poesía, se utiliza mucho el lenguaje figurado. Entonces tenemos que tratar de interpretar un poco. Y aquí lo que podemos interpretar es que la persona se ha enamorado. Ok, a continuación Franco Carrasco nos va a dar tres ejemplos más de personificaciones. Adelante, Franco. Las olas del mar bailan al son del viento. Una era esa. 2. La luna sonrió y su corazón saltó de alegría.
3. El tornado devoró todo a su paso. Muy bien, Franco. Aquí, ¿no es cierto? El compañero lo que hizo fue personificar las olas, no nos dice que se mueve, nos dice que bailan, luego nos decía que la luna sonreía, ahí podemos interpretar de que tal vez la luna brillaba mucho esa noche, y finalmente personifica a un tornado, ¿verdad? Diciendo que el tornado devoró todo a su paso, cuando en realidad los tornados no pueden devorar, pero sí pueden destruir cosas, entonces podemos entender de que el tornado lo que hizo fue destruir todo lo que encontró a su paso. Ok, no hemos completado nada en las comparaciones, así que vamos a escuchar a Valentina, que también envió algunas comparaciones. Adelante, Valentina. La primera. Salió corriendo como un caballo que huye de algo espantoso. La segunda es, durmió de manera pacífica, como un bebé recién nacido. La tercera es, ella es lenta como una tortuga. Bueno, eso fue todo lo que yo escribí. Bueno, chao. Muy bien, Valentina, que nos aporta el tiro ahí con 3 comparaciones. La primera decía, salió corriendo como un caballo. Podemos imaginar que la persona que salió corriendo muy rápido, me imagino. Si los caballos corren realmente muy rápido. En la segunda nos decía, ¿verdad? Y que alguien durmió como un bebé. Lo está comparando. Ahí la palabra clave en la comparación siempre es el cómo. Y la última, que dice más lento que una tortuga, que podemos imaginarnos que es una persona pero tremendamente lenta, por eso la estamos comparando con una tortuga. A continuación, Franco nos va a aportar con 3 comparaciones más. Ya, dale, Franco. Mi mesa es café como un tronco. 2. Mi lápiz es puntiagudo como las espinas. Y 3. Mi pizarra es blanca como las nubes. Súper bien, Franco. Aquí en el primer ejemplo el compañero, ¿no es cierto?, estableció una comparación entre el color de la mesa y el color del tronco. Luego estableció una semejanza entre lo puntiagudo de la punta del lápiz y una espina. Y luego nuevamente compara los colores de la pizarra con el de las nubes. Así que muy bien, Franco, ahí con los ejemplos que también nos envía. Aquí yo voy a agregar algunos ejemplos más. El siguiente es una personificación de Jaume Carbonell. Dice, y cada noche las estrellas eran testigos de su amor. Entonces aquí ella le está entregando características humanas a las estrellas para que puedan observar cómo estas personas se enamoran. Luego acá en las comparaciones envía el siguiente ejemplo. Estaba parado como una estatua. Súper bien ahí comparando la característica de estar inmóvil que poseen las estatuas. Muy bien. El siguiente ejemplo es de Axa Contreras del quinto B. Ella nos envía el que dice, la casa se quejaba por la edad. ¿No es cierto? Ahí sabemos que una casa no puede estar quejándose por dolores ni nada de eso, pero podemos imaginarnos que tal vez ya las bisagras suenan mucho, las tablas están muy sueltas y también producen sonido, las tejas, a lo mejor una casa que se está quejando de lo vieja que está. No le han hecho nada seguramente en mucho tiempo. Muy bien ese ejemplo. Y por el lado de las comparaciones nos envía el siguiente. Estaba furioso como un volcán. Muy bien, porque podemos imaginarnos una persona que está muy furibunda, muy enojada, ¿no es cierto? Tal vez roja de ira, explotando y tal vez no lanzando lava, pero sí a lo mejor lanzando algunas palabras o tal vez uno que otro improperio por ahí, como cuando la gente se enoja. Así que muy bien ahí todos los ejemplos que nos mandan los compañeros. Muchas felicitaciones porque lograron un muy buen trabajo y se nota que realmente lograron entender cuáles eran estas figuras literarias que presentaba la profesora en la clase anterior. Muy bien, felicitaciones. Y recuerden que estas figuras literarias nos van a estar apareciendo siempre en los textos poéticos. La comparación, la personificación y ya seguramente más adelante vamos a poder revisar algunas otras figuras literarias e ir ampliando nuestros conocimientos en cuanto a los textos líricos. Ok, borramos nuestra pantalla pizarra y tomamos nuestro libro de lenguaje y comunicación. Lo abrimos en la página 136. Allí aparece el título Distinguir elementos formales de la poesía. Eso es muy parecido al título que ya ustedes habían anotado ahí en su cuaderno. Por lo tanto, vamos a la parte que dice activo. Leamos juntos. Dice allí que los textos poéticos utilizan diversos recursos expresivos del lenguaje. Recién revisábamos, por ejemplo, las figuras literarias. Pero aquí nos mencionan, dice, uno de ellos es su sonoridad. O sea, el sonido que se obtiene al leer y escuchar un poema.
Luego más abajo dice, número 1, lee el siguiente poema y escribe tus respuestas en el recuadro Mis aprendizajes previos. Ustedes van a leer aquí el poema y van a anotar sus respuestas en su cuaderno. Ustedes tienen su cuaderno para esto. Bien, leamos el poema. Dice, La rosa blanca, de José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortiga cultivo una rosa blanca. Ok, antes de contestar las preguntas que aparecen ahí en el libro, me gustaría que nos detuviéramos un segundito en el poema. En la última clase de género lírico, aparte de las figuras literarias, también se mencionó el tema del objeto y el motivo lírico. Sabemos que el autor siempre se inspira en algo para poder escribir. Ese algo en el que se inspira el poeta es el objeto lírico. Y también en este tipo de texto podemos identificar un motivo lírico. Y el motivo lírico tiene que ver con el sentimiento que quiere transmitir el poema. Es decir, la emoción con la que el poeta se inspiró para poder escribir, ¿ya? Entonces tenemos objeto lírico, aquel objeto o cosa que inspiró al poeta, y el motivo lírico, es decir, el sentimiento o emoción que motivó, como dice el mismo nombre, a escribir al poeta. O sea, ¿por qué sentimiento fue que el poeta se motivó a escribir ese poema? Entonces aquí yo los invito a que puedan ponerle pausa a este video y anoten ahí en su cuaderno lectura del poema La rosa blanca de José Martí y luego abajo coloquen objeto lírico y motivo lírico. Traten de conversar con alguien e identificar cuál será ahí el objeto lírico con el que se inspiró este autor. Y luego conversen también cuál puede haber sido el motivo lírico, qué emoción o qué sentimiento a lo mejor movió a que este autor, José Martí, escribiera este poema. Convérsenlo en alrededor de unos 3-4 minutos puede ser, ¿ya? Pausa el video para poder conversar. Muy bien, ahora que ustedes ya han conversado, analicemos. En este poema nosotros podemos identificar que se habla de una rosa blanca. Por lo tanto, el objeto lírico aquí es lo que está cultivando el hablante lírico. Él cultiva una rosa blanca, ¿no es cierto?, para los amigos sinceros y para que él le dé la mano. Y también para la persona que le arranque el corazón, dice, porque finalmente no guarda rencores al parecer, incluso con la gente que puede tratarlo mal. Por eso dice que no cultiva ni cardo ni ortiga para quien le arranca el corazón, sino que también cultiva una rosa blanca. Entonces aquí el objeto lírico que podemos identificar en este poema es justamente la rosa blanca. Pero ¿qué habrá sido lo que motivó al poeta a escribir este texto? Aquí lo que podemos interpretar es que lo que motivó a este autor a escribir este poema es el sentimiento o el valor de la amistad. Podemos inferir que cuando él habla de la rosa blanca, está hablando realmente de la amistad, porque, claro, cultiva la amistad con las personas que le son leales, que le son sinceras, e incluso con las personas que tal vez le son desleales. Para esas personas él también estaba dispuesto a ofrecer su amistad. Entonces, si ustedes pudieron identificar ahí el objeto y el motivo lírico, felicitaciones, muy bien, porque pudieron interpretar súper bien el poema que acabamos de leer. Continuemos. Ahí sale la pregunta letra A. Dice, ¿cómo se puede dividir el poema? Propon 2 formas distintas de hacerlo. Luego, letra B. Fíjate en el final de los versos destacados. ¿En qué se parecen? Entonces ustedes copien esas preguntas en su cuaderno y luego las responden. ¿Cómo se podría dividir el poema? Allá ahí en el objetivo tal vez hay alguna pista que pueda ayudarles a saber cómo es que podemos dividir este poema que nos presentan. Y luego en la letra B nos dicen que nos fijemos en los versos que están destacados. Al final ahí está marcado con morado. ¿En qué se parecen estas palabras que están ahí? Aquí les recomiendo que pongan pausa a este video y luego continúan para que puedan responder primero. Entonces, desde ahora, pausa para poder responder. Muy bien, ahora que han contestado, podemos ver que este poema podemos dividirlo primero en 2 estrofas y que estas distintas estrofas están compuestas por versos. Cada estrofa, en este caso, tiene 4 versos. Entonces lo primero que hay que tratar de entender es que cada línea en un poema es un verso y que un conjunto de versos forman una estrofa. Luego en la letra B nos preguntaban en el final de estos versos destacados en qué se parecen. Y es que, claro, los sonidos son muy parecidos de algunos versos con otros.
de algunas palabras que aparecen en estos versos. Por lo tanto, en lo que se parecen es en su sonoridad. Sigamos leyendo en la misma página 136, en la sección Aprendo. Dice: un verso es una serie de palabras puestas en una línea que forman parte de un poema. Los versos pueden tener una cantidad fija o variable de sílabas. Un grupo de versos se llama estrofa. Entonces aquí esto es lo que yo les mencionaba recién. Cada línea es un verso y el conjunto de versos va a formar una estrofa en un poema. Aquí sí se hace referencia también, ¿no es cierto?, a que cada verso tiene una cantidad más o menos fija de sílabas. Entonces aquí quien quiera darse el tiempo puede contar incluso las sílabas de cada uno de estos versos y se va a dar cuenta que son más o menos las mismas, ¿ya? Eso es justamente para lograr también este efecto de sonoridad y ritmo en el poema. Es lo que en poesía llamamos métrica, pero eso seguramente lo vamos a revisar en cursos más adelante. Bien, continuemos leyendo. Dice que versos y estrofas son distintas partes en las que puede dividirse un poema. Estas divisiones le dan ritmo al poema y destacan su sentido. En muchos poemas, al final de 2 o más versos, se repiten algunos sonidos. Esta repetición se llama rima. Hay 2 tipos de rima, consonante y asonante. Existen también poemas sin rima. En este caso, sus versos se denominan versos libres. Entonces aquí lo que nos explican es que esa repetición de sonido que viene al final de cada verso se le llama rima. Y lo que nos están diciendo además es que existen distintos tipos de rima. Tenemos por un lado la rima consonante y por otro lado la rima asonante. Además aquí nos explican también de que muchas veces podemos encontrar algunos versos que no tienen rima. Entonces esos versos les vamos a llamar versos libres porque tienen rima libre. Es una rima blanca que se le llama. Pasemos a la página 137. Aquí en esta página vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo para poder ir mirando los ejemplos de vez en cuando y poder entender de qué nos están hablando. ¿Ya? Entonces dice ahí, en la rima consonante se repiten las vocales y las consonantes. Para poder entender esto, primero tenemos que entender, ¿no es cierto?, de que tenemos 2 tipos de letras en el abecedario. Por un lado, las vocales, que son la A, E, I, O, U. Y por otro lado, las consonantes, que son todo el resto de las letras que aparecen en nuestro abecedario. Por lo tanto, aquí lo que nos están diciendo es que la rima consonante siempre se van a repetir las vocales y además las consonantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra va a escribirse de la misma manera, exactamente igual al final. Luego ahí mismo dice que en la rima asonante solo se repiten las vocales. Es decir, ya no vamos a encontrar la palabra que se escribe exactamente igual al final, sino que solamente vamos a encontrar vocales que se repiten entre las 2 palabras que están haciendo la rima ahí en cada verso. Veamos el siguiente ejemplo que aparece ahí para que podamos entender. Dice que ese ejemplo está extraído del poema Rima de Otoño, de una selección de poemas que aparece más atrás aquí en el libro. Entonces esta estrofa dice así: este niño brusco y loco viste túnica amarilla y se arropa en las montañas con un manto de neblinas. Y allí en estos versos aparecen destacados con rojo la letra I y la letra A en la palabra amarilla. Y luego en el último verso sale destacada la letra I y la letra A también de la palabra neblinas. Y aquí si nos vamos al cuadro verde que aparece aquí al lado, dice que los sonidos I y A del final del segundo verso se repiten en el cuarto. O sea, claro, la palabra amarilla tiene una terminación I, doble L, A, y luego la palabra neblina tiene la terminación I, N, A. Entonces estamos viendo que solamente se repiten las vocales. Y nosotros habíamos leído más arriba que decía que en la rima asonante solo se repiten las vocales. Por lo tanto, aquí podríamos decir que esta estrofa posee un tipo de rima asonante, ya que en las rimas de sus versos solo se repiten las vocales. Pero a ver, sigamos avanzando para que podamos identificar la diferencia entre la rima asonante y la rima consonante. Dice aquí, observa un tipo diferente de rima en el poema. Viene rodando una ola. Ese es el título del poema. Aquí nos muestran solamente un extracto. Dice, viene rodando una ola, me dice hola, ¿qué tal? Y se envuelve en una estola de espuma y sal. Viene sola y se va sola, bajo el cielo azul vitral. Me deja una caracola de cristal y la huella de su cola brillando a la luz astral.
Entonces aquí nosotros podemos ver que han destacado con dos colores distintos, verde y rojo. Veamos primero las palabras que están destacadas con verde. Sale ahí la palabra hola, estola, sola, caracola y cola. Si prestamos atención, lo que está destacado es la vocal, la consonante y luego otra vocal. Por lo tanto, estas palabras se escriben exactamente igual todas en su terminación. Lo mismo pasa con las palabras que están destacadas en rojo. Estas palabras son tal, sal, vitral, cristal y astral. Todas con la terminación al. ¿Qué tienen en común estas palabras? Y es que terminan con la misma vocal y con la misma consonante. ¿Qué dice el cuadro que está ahí al lado? Dice el conjunto de sonidos, hola, del primer verso, se repite en los versos tercero, quinto, séptimo y noveno. El sonido al, del segundo verso, se repite en los versos cuarto, sexto, octavo y décimo. Cuando se repite el sonido completo del final de un verso, tenemos rima consonante. Entonces aquí, si nos damos cuenta, estas palabras terminan todas con la misma pronunciación, o la estola, y si nos volvemos al poema de, por ejemplo, la Rosa Blanca, también nos vamos a dar cuenta que encontramos varias rimas consonantes, justamente porque estas palabras terminan igual, es decir, se repite la vocal y la consonante. Ahí podemos comparar, por ejemplo, blanca con franca, que repite las vocales A y las consonantes N y C, dando la terminación anca. También podemos comparar enero y sincero, que repite la vocal E y la vocal O, y también repite la consonante R. Luego en la segunda estrofa encontramos ahí la palabra arranca, que también rima con blanca de más abajo, en el último verso. Y también ahí encontramos la palabra vivo y cultivo, ya que también se repite, ¿no es cierto?, la vocal I, la vocal O y la consonante V. Entonces, para poder identificar el tipo de rima que el autor ha utilizado, primero tenemos que ubicar la palabra que está haciendo la rima en el verso. O sea, la última palabra del verso siempre es la que va a tener la rima. Luego de que ya la hayamos identificado, comparamos la sonoridad entre las distintas palabras que nos están dando la rima en el poema. Y aquellas palabras que suenen muy parecido, las comparamos. Si estas palabras terminan exactamente igual y se repiten en cuanto a su vocal y su consonante, entonces vamos a decir que tenemos un tipo de rima consonante. Pero si estas palabras no suenan exactamente igual y solo se parecen en las vocales con las que terminan, vamos a decir que tenemos un tipo de rima asonante. Aquí el secreto más que nada es recordar cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes, pero eso es súper fácil porque todos sabemos las 5 vocales que tenemos y luego todas las otras letras que nos quedan en nuestro abecedario, como les decía hace un rato, vendrían siendo las consonantes que tenemos en nuestro alfabeto. Luego ahí en la misma página 137 dice que existe otro recurso de sonoridad en los poemas y nos recomienda leer en voz alta el siguiente verso. Dice, formamos ronda, ronda de niños, ronda redonda. Ahí en el cuadrito morado que aparece al lado dice, en estos versos, la repetición del sonido fuerte R provoca un efecto sonoro que recuerda el ritmo de la ronda. Este recurso de repetición de sonidos en varias palabras de una estrofa se llama aliteración. Es decir, las aliteraciones se producen cuando hay un sonido que se repite muchas veces dentro de un poema, como en el ejemplo que nos mostraban aquí, porque se abusó mucho de la letra R, se pronunció muchas veces en la misma estrofa. Luego ahí mismo en la página 137 dice aplico. Reunidos en pareja relean el poema La Rosa Blanca y realicen las siguientes actividades en su cuaderno. Ya aquí pueden trabajar ustedes seguramente con alguien ahí en su casa que les pueda ayudar a leer el poema y a interpretarlo también, y a responder estas preguntas. Entonces aquí ustedes pueden poner en sus cuadernos actividad aplico, colocan número 2, ponen la instrucción ahí y luego responden nada más. No es necesario que copien las preguntas en sus cuadernos, solamente las respuestas. La letra A dice, este poema transmite una idea o pensamiento. ¿Cuál es? Al principio de la clase ya analizamos un poco. Piensan en el objeto lírico, el motivo lírico, tal vez eso también les puede dar una pista. Letra B dice, señalen cuántos versos y estrofas tiene el poema La Rosa Blanca. Aquí súper fácil, ya dijimos que eran los versos. Ahí quien no recuerde puede apoyarse en la página 136. ¿Y cuántas estrofas tiene? También súper fácil.
Ya se puede responder muy rápidamente eso. Letra C. Identifiquen el tipo de rima y una aliteración usada en el poema. Aquí el tipo de rima ya lo hemos identificado durante la clase, pero nos están pidiendo en esta pregunta que podamos identificar cuál es la aliteración, o sea, cuál es la repetición de sonido que aparece en el poema de La Rosa Blanca. Entonces ahí ustedes tendrán que identificarlo. Y luego letra D dice: comenten con el curso de qué manera el ritmo y la sonoridad del poema aportan a su significado. Es decir, con qué sentido es que se busca que el poema este tenga ritmo y tenga sonoridad en la repetición del sonido y en las rimas que tiene. ¿Para qué lo habrá hecho? ¿Con qué intención lo habrá hecho ahí el autor? Y si esto realmente aporta a lo que nosotros podamos entender del poema. Porque tal vez si no tuviera ritmo y no tuviera rimas, el poema a lo mejor no nos aportaría lo mismo, no nos haría sentir lo mismo. Entonces, por lo tanto, aquí la pregunta es: ¿qué es lo que le aporta este ritmo y sonoridad al poema? Entonces aquí ustedes pueden pausar el video y responder en sus cuadernos. Está súper fácil, así que lo van a poder hacer en un par de minutos, ¿ya? Así que pueden pausar y responder en su cuaderno. Muy bien, chicos y chicas, ya estamos llegando al final de nuestra clase. Pero antes de finalizar, y como siempre hago, les voy a plantear algunos desafíos. Aquí van 2 desafíos esta semana. El primer desafío, quien lo logre, excelente, porque va a poder demostrar que en realidad pudo identificar la diferencia entre las rimas consonantes y las rimas asonantes. Y el segundo desafío es para quien quiera adelantar un poco de lo que vamos a hacer ya en la próxima semana. Para el primer desafío, les propongo que primero dibujen un cuadro como el que está apareciendo en la pantalla ahora en su cuaderno. Entonces ustedes ahí arriba, en el lado izquierdo, van a colocar palabras consonantes y a la derecha de su cuadro van a colocar palabras asonantes. El desafío es que ustedes puedan anotar en este cuadro, por un lado, 5 pares de palabras que tengan rima consonante y por otro lado, al menos 5 pares de palabras que tengan rima asonante. Puede ser que ustedes completen este cuadro con palabras que a ustedes se les ocurren, porque a lo mejor se les facilita el tema de poder encontrar ahí alguna palabra que rime de manera consonante y palabras que rimen de manera asonante. Pero si no se te ocurre, entonces puedes apoyarte con el libro de textos de lenguaje y comunicación. Aquí yo te sugiero que te vayas a la página 94. Desde ahí comienza una selección de poemas que van desde la página 94 hasta la página 97. Ya voy a tomar el ejemplo aquí de este primer poema que aparece, que es el de La hormiguita, de Esther María Oces. Entonces yo aquí leyendo estos poemas puedo encontrar palabras que riman en cada verso. Por ejemplo, la primera estrofa del poema de La hormiguita, en el primer verso encuentro al tiro la palabra hormiguita. Y luego me voy al tercer verso y encuentro la palabra chiquita. Si yo comparo la terminación de estas dos palabras, me puedo dar cuenta de que se repiten tanto las vocales como las consonantes. Por lo tanto, en el cuadro que yo tengo en mi cuaderno, puedo colocar ahí en la columna de consonantes la palabra hormiguita y luego la palabra chiquita. Y para el caso de las asonantes, voy a tomar como ejemplo el poema de la página 95, que se titula Canción del jardinero. Aquí en la primera estrofa, yo puedo encontrar en el primer verso la palabra feliz y luego en el tercer verso la palabra jardín. Feliz y jardín tienen cierto parecido en su sonoridad, pero solamente se repite su letra vocal, no las consonantes. Por lo tanto, si se repiten solamente las vocales, yo la puedo clasificar en la columna que tengo en mi cuaderno donde dice palabras asonantes. Una vez que hayan completado el cuadro, ustedes me lo pueden enviar a mi correo jortega@cmsh.maristas.cl y yo se los puedo revisar para ver si es que pudieron identificar bien el tipo de rima en los distintos poemas de esta selección que aparece en el libro. Ok, y el segundo desafío es que ustedes seleccionen uno de estos tipos de rima asonante o rima consonante, y puedan crear una estrofa que al menos tenga 4 versos. Pueden ser más, pero yo por lo menos les estoy pidiendo solo 4 versos. Pero aquí lo importante es que tenga rima. Y si tú escogiste la rima asonante, entonces tiene que respetarse la rima asonante. Solo las vocales se repiten. Si tú escogiste la rima consonante, entonces las palabras que vayan al final de los versos deben terminar con la misma sonoridad.
es decir, debe repetirse tanto la vocal como la consonante. Si logran crear esta pequeña estrofa de 4 versos, ustedes le sacan una fotografía o la escriben por ahí en algún documento y me la mandan por correo para poder revisárselas. Y así ya van a poder adelantar también algo que les voy a pedir para la clase que viene. Muy bien, chicos y chicas, ya planteado los desafíos para esta semana, no me queda más que despedirme. Les agradezco su atención, les recomiendo que se suscriban al canal del colegio en YouTube para que de esta manera YouTube les avise cada vez que se están subiendo clases nuevas, sobre todo a las personas que están ahí bien atentas y que van muy al día con las clases. Les agradezco también por estar al día. Y bueno, les mando un tremendo abrazo virtual, esperando que se encuentren todos bien y que tengan una muy buena semana. Me despido, hasta la próxima. Chao.